Muy buenos días. Quisiera hacerle dos preguntas con respecto a la gestión del gobierno de Vizcarra. ¿Cuál fue tu impresión general sobre la gestión de Vizcarra como presidente? Bueno, en cuanto a la opinión que me corresponde respecto al presidente Vizcarra, expresidente Vizcarra, es de que, bueno, en primer lugar, agradecido por los famosos bonos en tiempo de epidemia, que sirvió para no paliar algunos gastos económicos a nivel nacional a muchas familias. Pero también hay el tema en contrario, en el sentido de que por las privatizaciones y ventas que ha hecho de propiedades de terrenos mineros a gente extranjera y a apropiarse, ¿no?, a través del registro público de terrenos que son de propiedad del Estado para beneficio personal, y también que ha utilizado el poder para poder solucionar sus problemas judiciales que tenía respecto a las empresas que él maneja y que manejaba antes de ser presidente del Perú. Entonces, en ese sentido tenemos criterios encontrados, ¿no?, respecto al desarrollo de su comportamiento y conducta en el periodo que fue presidente de nuestro país. Esa es la opinión. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál fue tu reacción ante la disolución del Congreso por parte de Vizcarra en el 2019? Bueno, acertada. De todas maneras, desde todo punto de vista, acertada. Estamos en 3 tiempos viviendo, que fue el tema del Congreso, en el tiempo de Fujimori, tiempo acertado. En el segundo periodo Vizcarra y últimamente con Castillo, acertado, pero con un resultado nefasto. Pero esa es prueba que cualquier gobierno que esté de turno, el Congreso no es el mejor apoyo para lograr un desarrollo del país. Resulta que es el peor problema de ejemplo político que tenemos en nuestro país, el Congreso. Y hoy por hoy también sería ideal volverlo a desactivar. ¿Cómo crees que Vizcarra manejó la crisis política y económica durante su mandato? El presidente Vizcarra en su mandato llega a asumir un gobierno que venía de un problema con lo que fue el presidente Kuczynski, que hubo un problema por su sumisión. Entonces él llega a ser como la segunda alternativa porque llega como sucesor, más no como presidente elegido. Ahora, coge un gobierno transitorio, pero lo coge aparte con la llegada de la pandemia. O sea, tuvo una crisis política y también tuvo una crisis de salud, porque también la parte de salud, bien se sabe que la parte estructura y la parte de lo que es instrumental no estaba adecuada. La implementación de la parte de salud no estaba en ningún porcentaje realzante, más bien digamos que hubo gran cantidad de muertos porque no se dio la atención inmediata. Entonces, asume un gobierno en declive, se está dando con varios de sus ministros que son de buen respaldo para él, si bien es cierto hay que sacar a relucir que fue de Solá, que fue uno de sus ministros que dio gran parte de la cara y es más notado en su gobierno. Y esto generó que exista una política un poco más estable. A diferencia que el de hoy solamente hay un 5% de población, Vizcarra terminó creo que con un 63% de población de su gobierno. Entonces digamos que si hacemos un comparativo, Vizcarra tuvo un gobierno más tranquilo, más pacífico, pero si bien es cierto, sus últimos problemas que tuvo fue simplemente al final de su gobierno, cuando se le hace es por el problema que hubo con el cierre del Congreso. Si bien es cierto, tuvimos un Congreso paupérrimo, y además, dado a que esos congresistas eran más tiempo, tenía como una reelección de congresistas, ya no hubo esa parte, más bien se eliminó la reelección. Entonces, si bien es cierto, parte de la política se maneja por cierto élite, entonces ese trance que hace al eliminar el perenne de esos congresistas, también sale todo lo que se salga a reducir por una denuncia antigua que tenía con su gobierno regional, que fue cuando fue gobernante regional en Moquegua, que eso es el seguimiento que se le hace y después de ahí se desata los seguimientos que se le hace como presidente. Que hubo un problema en unas cotizaciones que fue por la pandemia. Como segunda pregunta, ¿qué logros o avances consideras que se obtuvieron durante su presidencia?
Si bien es cierto, fue un gobierno transitorio, pero el logro que se tuvo fue la habilitación de la vía olímpica, donde se asistieron a muchos deportistas y también a personas que no se pudieron acoger en los hospitales para el acogio de lo que fue la pandemia. Se habilitó de manera inmediata. Además, también se dio los Panamericanos, creo, si no recuerdo, se dio los Panamericanos con él, que fue una de las presentaciones excelentes que se dio a realizar, la que fue Perú, ante la vista de millones de personas. Y además, si bien es cierto, se le dio la acreditación un poco más y apoyo a los que eran los olímpicos, también a los deportistas. Si bien es cierto, el gobierno se ha venido transitando, pero el presidente que también realzó la parte de la niñez y juventud en la parte de deportistas fue Vizcarra. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy día le voy a hacer la pregunta sobre el expresidente Martín Vizcarra. La pregunta es, ¿cómo cree que afectaron las decisiones de Vizcarra en su vida diaria y a la situación económica del país? Bueno, para mi punto de vista es que el presidente Vizcarra tuvo un gobierno complicado a raíz del COVID-19, que fue la gran pandemia. Pero Vizcarra supo manejarlo esa situación. Supo manejarlo, ¿por qué? Porque se enfrentó a la situación económica, en la cual se comenzó a dar los bonos para sustentar a la población. Ese es mi punto de vista. Claro que tuvo críticas por el Congreso, pero a raíz de eso, pero él supo llevar al país, sobrellevar la economía. Porque según mi punto de vista, creo que el Perú ha sido el país de Latinoamérica el que tuvo mejor en la situación económica en su población.